Biblias en la palabra de Dios en Éxodo. Éxodo capítulo 15, versículos del 22 en adelante. ¿Tenemos? Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí Dios les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Amén. Y también quisiera que me acompañaran a leer juntos el Salmo 63. Salmo 63, del 1 al 6. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como meollo de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Amén. Oremos. Señor, damos gracias por tu palabra. Te rogamos en tu misericordia que seas transformando nuestras vidas por medio de ella en esta mañana y nos hagas más como este salmista, Señor, que se acordaba de ti cuando meditaba en las vigilias de la noche. Que con nuestros labios sepamos adorarte, aun cuando estemos en tierra seca y árida. Te imploramos esto, Señor. Transforma nuestros corazones y haznos entender que tú eres nuestro mayor bien. Te lo imploramos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a continuar con nuestra serie expositiva del libro de Éxodo. Las palabras que acabamos de leer en el Salmo 63 son las palabras del rey David, cuando él estaba también en un desierto. Recordemos que Israel, al igual que David, estaba en un desierto. Habíamos dejado a Israel, ¿dónde? A orillas del Mar Rojo. Ellos estaban celebrando muy contentos, como estábamos cantando ahora en la mañana, por causa de la salvación que Dios había obrado en ellos. Dios les había rescatado de un poderoso ejército. Era el ejército más poderoso del mundo conocido en ese tiempo, el ejército de Egipto. Hermanos, todo el ejército de Egipto quedó sepultado
en el Mar Rojo. La Escritura nos dice que no quedó ni uno. Esto es algo maravilloso, ¿verdad? Dios les libró de sus enemigos. Una vez que Dios les libró de sus enemigos, las mujeres cantaron, estaban muy felices al ver gozosas la liberación que Dios había obrado. El pueblo le siguió cantando también con ellas. Moisés, cantaron ese cántico glorioso de Moisés, exaltando a Dios por su redención. Dios les había redimido. Y no era para menos la celebración. Ellos habían sido esclavos desde que tenían memoria. 400 años. Esta generación no conocía la libertad. Habían estado bajo un verdugo, el yugo de un verdugo que les tenía trabajando horas y horas sin descanso. No les daba paja para hacer ladrillos. Además, les pagaba lo mismo. Estas personas no tenían descanso. Israel no conocía la libertad. Eran esclavos y no podían salvarse a sí mismos. Estaban bajo el yugo de una de las naciones más poderosas de la tierra para ese entonces. Ellos no sabían pelear, solo sabían de esclavitud. Pero Dios, en su misericordia, escuchó su clamor y les libró de sus aflicciones. Envió a Moisés y le usó como un libertador para Israel. Pero fue Dios quien en últimas liberó a Israel de Egipto. Dios derramó todos sus juicios sobre Egipto y ahora Dios saca la libertad a sus hijos, a sus escogidos. Por supuesto, Dios les va a llamar hacia una tierra, a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra de Canaán, para habitar con ellos allí y ser su Dios, y ellos entonces serán su pueblo. Dios quiere esta relación de amor filial con ellos. Dios les ha escogido para que sean sus hijos, sus primogénitos. Dios escoge este pueblo no porque el pueblo sea especial, sino porque le plació amarles. Esta es una relación de amor incondicional. Es amor a prueba de todo. Dios pues le muestra su amor a su pueblo y Dios espera que su pueblo responda con gratitud y gozo como lo hicieron a orillas del Mar Rojo. Entonces, una vez que ellos pasaron el mar, nos dice nuestro texto, dice que Moisés hizo que partiera Israel del Mar Rojo. Esa palabra de que Moisés hizo parece que fue algo como obligado. El pueblo no se quería mover de allí, de esa celebración gozosa. Estaban muy contentos. ¿Quién quiere abandonar una fiesta? ¿Quién quiere abandonar una celebración? ¿Quién se quiere ir de la fiesta? Y cuando la fiesta está muy buena no nos queremos ir, ¿cierto? Esta era la mejor de las fiestas. Era algo maravilloso lo que había ocurrido. Me imagino los ojos de ellos mirando al mar y los escudos de los egipcios flotando allí en el mar y las ruedas de los carros. Y no se veía nada, todo era cuerpos muertos. Esto era una gran celebración, cómo Dios les libró de sus enemigos. Ellos no se querían ir. Moisés entonces sabe que Dios le espera en el Sinaí para hacer con ellos pacto y darle su ley. Y Moisés sabía también que el propósito de Dios era introducirles o llevarles a su tierra, a esa tierra que fluye leche y miel. Dios no solamente quiere redimir a Israel, Él quiere también llevarles a esa tierra especial para estar con ellos, en ese lugar especial. Y hermanos, así ocurre también con nuestra salvación. Dios no solamente ha querido redimirnos en Cristo, Dios espera que nosotros peregrinemos y nos preparemos y sigamos avanzando hasta encontrarnos con Él en gloria. Dios nos anhela. Dios quiere que estemos con Él en gloria. Y de hecho, por eso el Señor Jesús en este momento no está tomando la Santa Cena, la cena. No la toma porque está esperando encontrarse con nosotros en cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Dios nos anhela celosamente. Y por eso que Él espera no solamente que celebremos su redención, sino que vivamos para Él y que peregrinemos. Así que en un sentido, hermano, la peregrinación de Israel ahora, después de que abandonan el Mar Rojo, es muy parecida a nuestra peregrinación en esta tierra
mientras entramos al lugar eterno de nuestro reposo, a esos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, ese lugar glorioso donde Dios habitará para siempre con nosotros, un lugar donde ya no habrán pruebas, un lugar donde ya no habrán amenazas, el lugar donde es el lugar donde fluye leche y miel, un lugar donde ya no habrán de hecho aguas amargas, como vamos a ver ahora. Pero mientras estemos peregrinando por esta tierra, hermanos, van a haber problemas. No es posible encontrar o esperar encontrar en el desierto algo bueno para nosotros, o manantiales de agua, o algo por el estilo. Es muy raro. Pero vamos a ver entonces cómo Dios llama a Israel a avanzar hacia adelante. Dios le llama a avanzar y no va a ser fácil. Ahora Israel se encuentra con una amenaza. Dice la escritura que salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Pueden imaginar unas 2 millones, 3 millones, algunos dicen que 5 millones de personas caminando juntas con sus hijos, niños, con sus esposas. Bueno, eran 600,000 hombres con sus esposas, hijos, con su ganado. Y resulta que después de 3 días de camino en medio del desierto no encuentran agua para tomar. ¿Alguna vez usted ha estado sediento por lo menos un día, unas horas? Es desesperante, ¿verdad? Ahora, ¿sus hijos alguna vez los ha notado que se están deshidratando y quieren agua? No solamente se desesperan, pero también lo desesperan a usted, ¿verdad? Cuando mi hija tiene sed, demanda agua. Y si no le doy agua, llora. Y he visto niños más grandes que demandan agua, insisten, agua, 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 no pueden más. Y lo desesperan a uno. Entonces imagínate tú como padre desesperado, tus hijos ya deshidratados, después de haber llorado por agua, no encuentran agua, tu esposa diciéndote, oye, ya no aguantamos más, haz algo, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué está pasando? Y entonces tú también te desesperas y te llenas de ira, pero ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con Moisés? Porque siempre le echamos la culpa a otros porque no queremos echarle la culpa a Dios en últimas, ¿no? A veces nos da temor decir, por tu culpa, Dios. Entonces le echamos la culpa al médico que hizo una mala práctica y entonces nuestro familiar murió. Le echamos la culpa a las enfermeras, le echamos la culpa al profesor, le echamos la culpa al pastor o a cualquier otra autoridad, pero nos da temor muchas veces echar la culpa a Dios. Pero en últimas, cuando nosotros nos quejamos de las circunstancias, ¿qué estamos haciendo? ¿Quién provee las circunstancias para nosotros? ¿No es Dios? ¿No es Dios quien puso a esa persona en manos de ese médico para que se la llevara y te la arrebatara a ti? ¿No fue Dios quien te envió esa enfermedad y quien está permitiendo esa aflicción que tienes ahora en tu vida? Entonces, ¿a quién vas a culpar? ¿A quién estás culpando en últimas? O la vacuna, la vacuna hoy que nos aplican, ¿verdad? A veces tiene la culpa también de todos nuestros males. O la enfermedad o el COVID. O la economía. ¿A quién culpas? ¿No es Dios quien provee nuestras circunstancias? Cuando nos quejamos, ¿de qué nos estamos quejando? Si estamos viviendo en el mundo de Dios, no nos estamos quejando también del Dios que creó el cielo y la tierra y que nos puso a habitar en este mundo caído, lleno de incomodidades y lleno de dificultades. Pues el pueblo se está rebelando contra Dios y ahora se comienza a quejar por el agua. Dice la escritura que llegaron a Mara. Parece que vieron un pozo. Le pusieron así porque cuando fueron a ese pozo no pudieron beber las aguas de Mara porque eran ¿qué? Amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Mara en hebreo significa amargo, amargura. O así como Noemí dijo que le pusieran, ¿se acuerda cuando regresó sin hijos y sin esposo de nuevo a Belén? Llámeme Mara por la amargura de su espíritu. Mara es amargura. Ellos no encontraron agua potable luego de 3 días de camino. 2 millones de personas, tal vez 5, no sé, sedientas, prueban agua y lo que encuentran es
amargura. Ahora leímos el Salmo de David. ¿Cuál es la diferencia entre Israel y David? Israel está en el inicio de su peregrinación. Son inmaduros espiritualmente. No entienden que el mundo en el que habitan es el mundo de Dios. Parecen todavía como si no han entendido todavía quién es Dios para ellos y quién está delante de ellos, y se quejan. Sin embargo, el salmista, un hombre que ha estado acostumbrado a tratar con Dios en su madurez, dice: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y áridas donde no hay agua. ¿Qué espera el salmista en esa tierra seca y árida donde no hay agua? ¿Se está quejando el salmista? Dice: mi alma tiene sed de ti, es a ti a quien estoy buscando. Porque es aquí, en este desierto, en tierra seca y árida, donde yo veré tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. ¿Dónde está esperando el salmista? En Jehová. El salmista entiende que el mundo en el que habita es el mundo de Jehová y que el desierto en el que está es la provisión de Dios para él ahora. Y sabe que ese desierto para él tiene un propósito. Y es un propósito bueno, santo y justo, porque Dios es bueno para con sus hijos. El salmista no sospecha de Dios, no duda de Dios y entiende que él va a ver el poder y la gloria de Dios aún en medio del desierto. Él no se queja. ¿Ven la diferencia? La pregunta es cómo recibes tú las circunstancias de tu vida. ¿Entiendes que vives en el mundo de Dios o te quejas de la situación que Dios pone? Dice Lutero que cuando las provisiones se acaban en nuestra vida, también se acaba nuestra fe. ¿Acaso está pasando eso en tu vida hoy? ¿Qué se ha agotado? ¿Tu salud tal vez? ¿Tu provisión económica tal vez? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás esperando ver la gloria de Dios en tu circunstancia? ¿Su poder y su gloria? ¿Tienes sed de Dios? ¿Estás buscando a Dios más que el agua? ¿Más que las cosas que tú piensas que si no las tienes vas a morir? ¿Sabes que Dios es lo único suficiente para ti, lo más necesario para ti, como el salmista sabe? ¿O solo puedes ver las circunstancias y solo te quejas de ella? ¿Hay amargura acaso en tu corazón en esta mañana? Esta era la amargura que había en el corazón de Israel. No se trataba de las circunstancias, se trataba del corazón de ellos, de su inmadurez. No entendían quién era Dios, no entendían quién era su refugio. Sí, lo cantaron. Sí, celebraron. Entendieron que Dios les liberó, pero no pensaron que el Dios que les estaba acompañando, de hecho, porque estaba Dios allí en su columna de nube y la columna de fuego les estaba acompañando. Ellos no vieron esa columna, solo vieron la sed que tenían y el agua amarga delante de ellos y comenzaron a quejarse. El pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Amargura. El problema no eran las aguas amargas de Mara, era el corazón amargo de ellos. Lo que saca las circunstancias en nuestra vida es lo que hay en nuestro corazón. Es de la abundancia del corazón que habla la boca. ¿De qué habla tu boca, acaso, en las circunstancias? ¿Has encontrado que solamente hay queja en tus palabras? ¿Te quejas de tu esposo, de tus hijos? ¿Acaso no es Dios quien te ha puesto en esas circunstancias? ¿Acaso no es Dios quien puso personas que seguramente para ti se están convirtiendo en algo fastidioso y en agua amarga? ¿Acaso no es Dios quien está proveyendo eso para que confíes en Él? ¿Acaso Dios no te ha puesto personas al lado para que las ministres y seas para ellos de bendición? ¿Acaso no es Dios quien provee tus circunstancias? El pueblo se queja. ¿Y por qué se queja? El agua no es el problema, porque el salmista en nuestro Salmo 63 no se queja. En la boca del salmista hay alabanzas, hay esperanza,
En la boca del salmista hay un cántico. En la boca de Israel hay queja. ¿Cuál es la diferencia? El corazón. Israel está siendo aquí probado, hermanos, y ha sido hallado falto de fe. No conoce a su Señor y tiene sus ojos puestos aún en las circunstancias y no en Dios quien las provee. Ellos no están esperando en Dios. Y en lugar de buscar a Dios, ¿a quién buscan? Buscan culpar a Moisés. En lugar de esperar ver de Dios su poder y su gloria como el salmista, se quejan de la circunstancia, se quejan de Moisés de una manera impía. Esta es la amargura del corazón. Hermanos, esta no era una prueba fácil, nadie dice que haya sido fácil, era una prueba real. Seguramente usted puesto en sus zapatos también se hubiera desesperado. Y hay muchas cosas que nos hacen desesperar y nos hacen amargar. Hay pruebas duras en nuestra vida que seguramente nos harán quejarnos de las circunstancias, en últimas quejarnos de Dios. ¿Qué sucede con la queja, hermanos? ¿Qué es lo peor de la queja? En la queja damos por, o más bien, da a conocer, los labios quejumbrosos dan a conocer lo que hay en el corazón y es falta de conocimiento de Dios y falta de fe en Dios. Esto es en última lo que Israel evidenció con su queja. La amargura de sus corazones evidenció su falta de fe. Israel pudo haber buscado a Dios y no lo hizo. ¿Por qué? No creyeron en Dios. ¿Y por qué no creyeron en Dios? Porque fácilmente olvidaron lo que Dios había hecho por ellos. El corazón inmaduro en la fe es un corazón que rápidamente olvida. ¿Recuerdan las semillas que fueron sembradas en los terrenos en pedregales? Dice que los afanes de este mundo rápidamente hacen que la semilla se seque y no dé fruto. La palabra de Dios no fue sembrada en buena tierra, en un sentido de las maravillas de Dios no cayeron en un buen lugar en el corazón de Israel. Los afanes del desierto hacen que Israel prontamente olvide. ¿Cómo está tu corazón? ¿Acaso has olvidado las misericordias de Dios? Es a causa de nuestro olvido que nuestra fe no se arraiga en el Señor y que realmente es por esa razón que nos quejamos y nos rebelamos contra Dios. Calvino dice de este texto que no se trataba de una tentación ligera. De hecho, sufrir de sed por 3 días en medio del desierto sin encontrar alivio y no remedio no es algo fácil. Entonces no es sin razón que se quejaran con mucha ansiedad, pero, dice él, el dolor, cuando se llena de contumacia, no merece perdón. El problema no era la queja. Ellos se podían haber quejado con Dios: Señor, tenemos sed, ayúdanos, ¿verdad? Y clamar a Dios. ¿Qué dice el Señor? Clama a mí, yo te responderé. De hecho, ¿qué hizo Moisés? ¿Podía Moisés hacer algo por el pueblo? ¿De dónde Moisés sacaría agua para darle a ese poco de gente? Lo estaban culpando a él. ¿Qué culpa tenía él? Lo culparon a él injustamente. Él les hizo ir porque era el propósito de Dios. Él solamente era un siervo de Dios que les estaba diciendo a ellos lo que Dios demandaba de ellos. Era una vasija en manos de Dios. Pero le culpan a él a causa de hacerles avanzar por el desierto y ahora ellos están muriendo de sed. ¿Pero qué culpa tenía Moisés? Él solo estaba cumpliendo órdenes. Era un siervo de Dios. Pero hermanos, dice aquí Calvino que está bien que tengamos dolor, pero cuando el dolor se mezcla con la contumacia y la rebeldía, cuando comenzamos a rechazar a Dios y su provisión, a Dios y su pacto, en ese momento es que Dios realmente necesita castigar. Esto no merece perdón. ¿Qué merecía Israel por su contumacia? Se están rebelando contra Dios, no les está gustando la provisión de Dios, se quejan de Dios. ¿Qué merecen las personas
que se quejan de Dios. Después de conocer a un Dios poderoso, salvador, a quien pueden acudir siempre por ayuda. ¿Qué le sucede a esas personas? ¿Qué debería pasar con ellos? ¿No deberían acaso morir en el acto? Hermanos, dice Calvino que en tal emergencia debieron haber dirigido sus oraciones a Dios, pero no solo descuidaron la oración, sino que atacaron a Moisés con violencia y exigieron agua que sabían que solo Dios podía darles. Ellos actuaron con orgullo y con incredulidad. ¿No es esto común entre nosotros? Es fácil criticar a Israel, pero con qué facilidad nosotros también tenemos corazones contumaces y rebeldes. ¿Con qué facilidad hacemos lo mismo que hizo Israel? Pensamos solo en nuestra necesidad en lugar de ir a Dios por ayuda, criticamos a Dios, nos quejamos de Dios. Es una cosa diferente quejarse con Dios a quejarse de Dios. Es diferente decir, Señor, tengo sed, ayúdame. Es diferente a ir a Dios diciendo, Señor, por tu culpa moriré. Y culparlo de las circunstancias que estás viviendo. ¿No es diferente? La razón de su contumacia fue entonces su incredulidad y su olvido. Israel olvidó las 10 plagas que destruyeron a sus enemigos. Israel olvidó la mano misericordiosa de Dios que no permitió que las plagas les tocaran a ellos. Hermanos, ellos conocían que Dios era poderoso para convertir aguas saludables, las aguas saludables del Nilo, en veneno, en sangre, que no se podía tomar. ¿Acaso podía Dios o no podía Dios convertir las aguas amargas de mar en aguas dulces, como de hecho lo hizo? Claro que sí. Ellos conocían el poder de Dios y se olvidaron de Dios. Ellos se olvidaron de la Pascua, se olvidaron de la redención de Jehová. Ellos merecían morir la noche de Pascua. Sus primogénitos merecían la muerte, al igual que los primogénitos de Egipto. Ellos no eran mejores personas que los egipcios. Aunque eran pobres y esclavos, ellos merecían igual la condenación de Dios y la ira de Dios, porque eran pecadores como nosotros. Pero olvidaron que Dios proveyó para ellos un cordero, un sacrificio que anticipaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos fueron librados de sus pecados y Dios les redimió en Egipto. Dios proveyó para ellos un redentor y no les mató esa Pascua y salieron libres. Dios les redimió y ellos olvidaron su redención. Ellos no murieron, otro moriría por ellos. Dios les muestra cómo otro morirá por ellos. Cómo Dios está empeñado en traer salvación a su pueblo a través de esta simiente prometida en Génesis 3:15. Ellos olvidaron las promesas de Dios, olvidaron el Mesías de Dios, olvidaron la redención de Jehová. Ellos olvidaron cómo Dios cumplió sus promesas a Abraham de sacarlos de la tierra de Egipto con gran riqueza. Olvidaron el botín que tenían en sus manos. Ellos fueron enriquecidos al salir de Egipto, no eran pobres. Ellos habían olvidado que Dios venció a todos sus enemigos en el Mar Rojo y perdieron de vista la presencia de Dios que estaba con ellos en la nube. Dios estaba con ellos. Dios avanzaba con ellos. Dios no se apartó nunca de ellos. Este es el contexto de la historia. Y aún así, este pueblo olvidó y se quejó. Ahora, usted dirá, qué terrible, ¿verdad? Qué terrible el corazón de Israel. ¿No es terrible también nuestro propio corazón? Dios no solamente nos ha colocado una nube de gloria para que le veamos, Dios ha venido a habitar en nuestros corazones. No tenemos que ir a un lugar a buscar a Dios. El Señor dice que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Cristo lo tendremos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y sin embargo, en lugar de venir a Dios como el salmista para ver su poder y su gloria, nos quejamos de Dios. En lugar de buscar en oración, nos rebelamos contra Él.
¿No es peor nuestra contumacia? Además, no solamente hemos visto la redención de Egipto. Dios nos libró de un verdugo peor y es de la esclavitud del pecado. Por supuesto que ellos también, pero nosotros hemos visto la redención ya consumada en la cruz del Calvario. Hermano, de este lado de la cruz hemos visto al mismo Hijo de Dios descender del cielo y nacer de una virgen para morir por nuestros pecados y redimirnos. Él vivió justamente para proveernos su justicia y murió una muerte de cruz para llevar sobre Él nuestra maldición, para que no muramos. Ahora Dios te cuenta a ti como santo y como justo a causa de Cristo, si has creído y has confiado en Él. ¿No es esto una redención más gloriosa que la que pudo ver Israel? Hermano, nuestra queja es peor que la de Israel. Dios no quiere tu queja. La pregunta es, ¿cómo está tu fe? Dios no quiere que nos quejemos. Es hora de recordar, hermanos, esta mañana que Dios quiere que tu fe sea cimentada en Él, en el conocimiento de quién es Él y lo que ha hecho por ti y lo que Él demanda de ti. La queja no tiene fundamento cuando tú sabes cuáles son tus responsabilidades en ese llamado que Dios te ha hecho en su pacto de gracia. ¿Y cuáles son las promesas que Dios ha hecho en ese pacto de gracia? Hay dos cosas en ese texto maravillosas después de la queja. Así que tenemos una queja y ahora Dios provee para ellos recordándoles sus responsabilidades pactuales. Ellos tienen que recordar sus responsabilidades pactuales y tienen que recordar las promesas del pacto que Dios ha hecho con ellos. Dos cosas en nuestro texto. Medita, hermano, en esto. ¿Cómo es que Dios? Mira el contraste en el Salmo 77, versículo del 1 al 3. Con mi voz clamé a Jehová, al Señor clamé, y Él me escuchará. Noten la afirmación del salmista. ¿Sabe que Dios qué? Le va a escuchar. Es lo que Dios quiere, hermanos. No que nos quejemos, sino que vayamos a Él. El propósito de las pruebas de Dios, o que Dios provee para nuestra vida, el propósito de los desiertos en nuestra vida es que Dios quiere traernos a Él. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo, el alma de Él rehusaba ser consolada. Dice, me acordaba de Dios y me conmovía. ¿Cuál es el remedio para la amargura? Recordar. Recordar el pacto de Dios, recordar las responsabilidades nuestras en ese pacto. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. ¿Qué hace la queja? Hace que tu espíritu, ¿qué? Desmaye. Pero cuando haces memoria, tu espíritu, ¿qué? Se conmueve, se alegra. Dios va a endulzar tu corazón cuando tú te acuerdas quién es Dios y acudes a Él para hallar esperanza y consuelo. Pero si te quejas, dice la Escritura, solo habrá desmayo en tu alma. No, dice, no me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Y luego en el versículo 11 dice, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en tus obras y hablaré de tus hechos. Él se acordó de su responsabilidad pactual. Se acordó de Dios y de su responsabilidad de darle a conocer entre los hombres, de su responsabilidad de proclamar su nombre entre las naciones, de su responsabilidad de vivir para la gloria de Dios. Y se acordó de su responsabilidad de exaltar el nombre de Jehová aún en medio de su angustia, diciendo, oh Dios santo es tu camino. No importa el lugar donde me tienes, tu camino es santo, es el mejor camino, me llevarás a buen destino. ¿Qué Dios tan grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas
Hiciste notorio en los pueblos tu poder y se acuerda de la redención de Jehová. Ese es el remedio para la amargura. Acordarse, acordarse. ¿Qué nos dice el versículo 26? Versículo 25, perdón. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. ¿Ven el contraste que hizo Moisés en contraste con el pueblo? Buscó a Dios. Buscó a Dios. Eso es increíble. ¿Y Dios qué le hizo ver? La solución a su problema. Cuando te quejas, solo tu espíritu se abate más. Pero cuando buscas a Dios, puedes ver claramente y tal vez la solución a tu problema está solamente allí, al alcance de tus ojos. Dios le hizo ver el árbol que estaba delante de él y entonces metió el árbol en esas aguas y las aguas se endulzaron. No sé por qué Dios escogió ese árbol, pero fue un milagro de hecho. No se conocen de árboles que endulcen aguas, que hagan aguas venenosas, las haga saludables. No, es el poder de Dios. Dios da a veces creatividad y nos ayuda de maneras insospechadas. El Señor dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que están delante de tus ojos, soluciones que están delante de tus ojos que para ti eran imposibles. ¿Que un árbol endulce agua amarga? Nadie ha podido hacer esto, ni lo hará. Fue una solución real de parte de Dios, milagrosa y gloriosa. Pero fue una solución de Jehová para este hombre que clamó al Señor. Moisés clama a Dios y Dios responde. ¿No tendrían que haber hecho lo mismo los hijos de Israel? Y noten, ahora como Dios provee para ellos solución a la amargura de espíritu. Dios les dice, allí Dios les da estatutos y ordenanzas y allí los probó. En primer lugar, Dios les hace recordar su responsabilidad pactual. En medio de los problemas y de las circunstancias, Dios quiere que nosotros recordemos cuál es nuestra responsabilidad delante de Dios. Dios les hace recordar lo que Él demanda de ellos, sus estatutos, sus ordenanzas. Hermanos, todos sabemos que la salvación es por gracia, no por obras, ¿verdad? De hecho, ¿qué merecía Israel en esta queja? La muerte. ¿Pero Dios los mata? No. Dios les endulza las aguas para que ellos crean y les da un remedio, no solamente para que las aguas fueran saludables para tomar, les da un remedio para la amargura de sus corazones. Les recuerda qué deben hacer cuando estén pasando por desiertos. Es lo que hace el salmista. Recordar su responsabilidad. Te proclamaré entre los pueblos, oh Jehová. Dios le muestra sus estatutos, sus ordenanzas. Hermanos, el pacto que Dios ha hecho con su pueblo, claro que es llamado pacto de gracia, pero es un pacto donde recibimos la gracia de parte de Dios, pero es un pacto también donde Dios nos da responsabilidades para que cumplamos en esta relación. Ese pacto de gracia, de hecho, fue revelado a Adán y a Eva tan pronto como pecaron. En Génesis 3:15, ¿recuerdan? Adán y Eva merecían la muerte eterna, el infierno eterno. Dios no los condena de una vez, aunque mueren en sus delitos y pecados, Dios les da esperanza, proveyendo para ellos un sacrificio, vistiendo su vergüenza con pieles de un animal que fue sacrificado, mostrándoles que alguien vendría para cubrir su mancha, su culpa, su pecado y su maldad. Y entonces, las ordenanzas de Dios desde el comienzo son la fe en la provisión de Jehová, la fe en Dios. Dios va a aplastar en la cabeza a la serpiente, ese pacto de gracia. De hecho, 400 años después de Abraham, no es anulado con la ley en Sinaí. Ese pacto sigue vigente, por eso Israel no muere en el acto aquí, por eso Israel fue redimido, por gracia. ¿Por qué Dios no mata a Israel? Porque les ama, porque se les ha escogido como sus primogénitos. Dios redime a Israel porque les ama.
Dios sepultó a sus enemigos porque les ama incondicionalmente. Dios les llamó a una relación de pacto y de amor con Él. Estableció con Él un pacto y ese pacto es el pacto de gracia. Ahora, noten cómo Dios define esta relación de pacto. Después sigue diciendo, versículo 25 al final, allí Dios le dio estatutos, ordenanzas, allí los probó y Dios dijo, si oyeres, noten el condicional, en todo pacto hay condiciones. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, y si dieres oído a tus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad, ese sí, entonces, si ustedes hacen esto, entonces vienen las promesas del pacto. Entonces ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti. ¿Y cuál es la razón? Porque yo soy tu sanador. Jehová, hermanos, es nuestro sanador. Él entra en pacto con nosotros para sanarnos. Y a causa de que Él es nuestro sanador, ese es el fundamento de su pacto. A causa de lo que Él ha hecho por nosotros, entonces Él demanda de nosotros que respondamos en fe, que creamos a Él, que le amemos. Y la manera de creer en Dios, de confiar en Dios, de amar a Dios es obedeciendo sus mandamientos. Hermanos, sí hay razones para confiar en Dios. Noten que Dios le da a ellos lo que necesitan en ese momento. Dios ya les ha redimido de Egipto y ahora hace que las aguas amargas se vuelvan dulces. No solamente hace potable el agua, endulza las aguas para ellos. Eso es un doble milagro. Las hace deliciosas al paladar. Y en razón de esto, Dios dice, ¿ven cómo sano yo las aguas? Bueno, yo soy el sanador de ustedes. Yo soy el que quito la amargura de ustedes. ¿Dónde está la solución al problema de la amargura? En recordar quién es Dios. Tú puedes ir a Dios en tu amargura. Dios es el que quita la amargura de nuestros corazones. ¿No dice la Escritura que Él es el que sana todas nuestras dolencias? Él saca del hoyo nuestra vida, Él cura nuestras rebeliones, Él cura nuestro pecado. Es lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario, hermano. Esta provisión preciosa de Dios, esta presentación gloriosa de Dios como nuestro médico, nos está anticipando la grandiosa obra de redención que Cristo vino a hacer por nosotros en la cruz del Calvario. Él es nuestro médico, Él es el médico del alma. Él no solamente viene a sanar los cuerpos como lo hizo con muchos milagros. Él viene a salvar nuestra alma, a sanarla de la amargura de nuestros corazones, a endulzarla, para que en las pruebas nosotros tengamos dulzura en lugar de amargura, acciones de gracias en lugar de queja. ¿No es increíble lo que Dios puede hacer con alguien que le busca? He visto personas en medio de desiertos terribles, enfermedades terribles, casi agonizando y muriendo. Y en medio de su desierto, claman a Dios y Dios hace dulce su enfermedad y le da esperanza en su enfermedad. Y son capaces de dar esperanza a otros en medio de su enfermedad. No se amargan. ¡Qué milagro!, ¿verdad? Convierte las aguas amargas en dulces. ¿Has visto esas personas? Que aún en medio de que son despojados de sus bienes, como dice Pablo, estas iglesias que fueran despojadas de sus bienes por causa del testimonio del evangelio, dice que se despojaron de sus bienes con gozo. ¿No hay amargura en sus corazones? Y dan gloria a Dios por ser tenidos como dignos de padecer con Cristo en este mundo, porque saben que les espera en gloria el Señor de gloria. Y se hallan dignos de padecer por Él. Dios cambia su amargura en dulzura. Esto es lo que Dios hace en esta relación pactual. Esto es lo que hace con las personas que le creen a Él, que honran su palabra, que confían en Él y le obedecen. Dios endulza sus vidas. A algunas personas les molesta hablar de condiciones dentro del pacto de gracia y les parece contradictorio. De hecho, hay teólogos que al leer
las condiciones que Dios da aquí? Sí, entonces yo seré su médico. Dicen, esto es un pacto de obras. Pero si fuera un pacto de obras, ya estarían muertos, hermanos. Si el Sinaí hubiera sido una republicación del pacto de obras, Israel no existiría más, porque todo el tiempo fallaron. ¿Por qué es que después de la ley Dios da provisiones y pecan? Porque no es un pacto de obras. Si sucede que pecaren y me buscaran y clamaran a mí, yo sanaré su tierra y perdonaré sus pecados y no me acordaré más de ellos. ¿Qué es esto sino gracia? No es ley. Hermano, Dios redime a este pueblo para que sean sus hijos. Este pueblo es la misma iglesia del antiguo pacto. Nosotros hemos sido añadidos a esta iglesia, somos sus hijos. Y Dios nos dice cómo se supone que debemos vivir como hijos de Él. ¿Cómo se supone que debes vivir como hijo de Dios en este mundo, en este desierto? Confiando en Él, atesorando en tu corazón su palabra, guardando sus promesas en tu corazón, recordando quién es Dios, viviendo para amarle. Y le amas obedeciendo sus mandamientos. Ahora tienes que estar convencido de que Dios no nos llevará a la gloria antes de probarnos en este desierto. Santiago, capítulo 1. Noten lo que dice la palabra de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. ¿Cómo, Santiago? Este hombre está hablando aquí un cambio de corazón, un cambio de actitud frente a las pruebas. ¿Y cómo es que las pruebas van a hacer que no broten de nuestro corazón amargura, sino gozo? Sumo gozo, gozo puro. Santiago dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos, entiendan que la prueba los hará más pacientes, más confiados en Dios. Mas tenga la paciencia su obra completa, porque la prueba también te va a hacer ¿qué? Perfecto y cabal, te va a asemejar más a Cristo. Dios usa las pruebas para tu bien. Dios nunca manda pruebas en este desierto, sino para nuestro bien, para hacernos más como Cristo. Es increíble, ¿verdad? Para que no nos falte cosa alguna. Dios no permitirá que en las pruebas nos falte cosa alguna. Dios va a mandar sus provisiones de gracia para sostenernos en medio de la prueba, para hacerse conocer más glorioso en medio de la prueba, de manera que no te falte cosa alguna, porque Jehová es tu todo. Ahora te darás cuenta en la prueba que el que está contigo es mayor que el que está en el mundo. Te darás cuenta en la prueba como se dio cuenta David, que Dios es tu porción, la porción de tu copa, y es lo más deseable que tú puedes esperar. Dios en medio de la prueba te quiere acercar a Él, porque sin Él nada somos, porque sin Él perecemos, porque Él es nuestro sustentador y nuestro sanador. Dios quiere acercarnos a Él. Las pruebas de Jehová nunca nos dañan. Dios manda pruebas para edificarnos, para santificarnos, para mostrarnos su gloria, su gracia, su poder, su amor, para que confiemos en Él más y para que nos parezcamos a Él más. Noten lo que dice Santiago, versículo 4. Versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y será dada. Las pruebas están diseñadas para esto, hermanos. Dios no nos prueba para dañarnos. La prueba es un acto de amor de Dios. Así que Dios amaba a Israel y por eso les probó, para que supieran qué había en su corazón. ¿Qué había en su corazón? Amargura. El problema no era el agua, el problema era el corazón de ellos. Ahora, ¿qué les pide Dios? ¿Qué les pide Dios a ellos? ¿No los mata? ¿No los fulmina en el acto a causa de su rebelión? No, porque los ama de pura gracia, porque los escogió de pura gracia.
En lugar de matarlos, ¿qué hace? Endulza las aguas para hacerles ver que ese no es el problema. Y luego les dice cuál es su real problema. Y se ofrece a Él mismo como su redentor, su sanador. ¿Sabes cuál es su problema? El corazón de ellos necesita ser cambiado. ¿Y qué dice Dios? ¿Cómo se presenta a ellos Dios? Israel, escúchame bien. Recuerda quién soy yo. Yo soy tu sanador. Ven a mí y endulzaré tu corazón. Como dice el Señor, ven a mí y de tu interior brotarán ríos de agua viva. ¿No dijo esto Cristo en la fiesta? Al final de la fiesta, todo aquel que tenga sed, venga a mí, y de su interior correrán ríos de agua viva. Él es el agua de vida que se está ofreciendo a nosotros. Dios, hermano, te ha llamado de pura gracia. Tienes que confesar hoy, de hecho, que seguramente has pecado con Dios, quejándote de tus situaciones, de las que Dios provee para tu santificación, porque te ama y para que le busques a Él y entiendas que Él es tu todo y que Él es suficiente para ti. Tienes que arrepentirte hoy. ¿Y qué más tienes que hacer? Venir a Él en arrepentimiento y fe y confiar en Él. Es tu responsabilidad pactual. Confía en mí. ¿Qué te está diciendo Dios en esta mañana? Yo soy tu sanador. No tienes que salir corriendo por tu pecado. Dios es el que perdona nuestros pecados. Dios es el que saca del hoyo nuestra vida. Dios es el que te corona de favores y misericordia. ¿Has descubierto esta mañana que al igual que Israel eres contumaz y rebelde? Escucha la voz de Jehová ahora en Cristo. Ven a mí. Ven a mí. El que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Tienes amargura y queja en tu corazón? ¿Has descubierto que estás inconforme con la situación que tienes en este momento? Tal vez con tu salud, con las circunstancias que están sucediendo hoy. ¿Estás inconforme con el mundo que Dios te está proveyendo, con la circunstancia que Dios te está dando? Dios quiere que tengas sumo gozo. Dios no quiere que estés más así. Arrepiéntete de esta tu maldad y clama a Dios en lugar de la queja. Ven a Jehová y Él endulzará tu corazón quejumbroso. Y encontrarás este sumo gozo en medio de la prueba. Dios va a endulzar tu corazón porque Él es tu sanador. Él es tu sanador. ¿Vendrás a Él? Estas son las bendiciones del pacto. Y esta es tu responsabilidad, venir a Dios en arrepentimiento y fe, confiar en su palabra, confiar en que Él es tu doctor, de hecho. ¿Y cuáles son sus bendiciones? Yo soy tu sanador. Dice el Señor aquí, no permitiré que las plagas que hice descender sobre Egipto te toquen a ti. ¿Sabes qué fueron las plagas de Egipto? Fueron los juicios de Jehová sobre un pueblo contumaz y rebelde. ¿Ves el contraste? ¿Acaso tú no eres contumaz y rebelde, Israel? Todos dirían, claro que sí, hemos pecado contra ti. Bueno, esas plagas no te tocarán. ¿Sabes por qué, Israel? Porque yo soy el que sano tus rebeliones. Hermanos, Jehová mismo cargó en la persona de su Hijo el pecado de su pueblo. Si tú estás en Cristo, dice que el que está en Cristo no vendrá a condenación jamás, pues ha pasado de muerte a vida. ¿No es glorioso esto? ¿Por qué no vienes a Dios? ¿Has sido tan perverso como para quejarte de Dios? Ven a mí. ¿Has buscado en este mundo aguas para saciar tu sed en lugar de ir a Dios? ¿Dónde estás buscando? En medio de este desierto, saciar tu sed. ¿Estás buscando en el placer saciar tu sed? ¿No te ha sabido el placer amargo? ¿No te ha llenado esto de más de culpa?
Entonces, ¿a dónde irás a saciar tu sed? El Señor dice, ven a mí. ¿Piensas que una persona saciará tu sed? ¿Acaso Moisés pudo proveer agua dulce para saciar la sed del pueblo? ¿Acaso no estaba en Dios la respuesta? El Señor te dice, ven a mí. No es una persona la que quitará la congoja de tu corazón y la amargura de tu espíritu. No será un cambio de circunstancias, será Jehová, ven a mí. Y de tu interior correrán ríos de agua viva. No tendrás sed jamás, como le dijo el Señor a la mujer samaritana. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Hasta cuándo seguirás con sed? ¿Hasta cuándo buscarás agua en la amargura del desierto? Ven a Jehová, Él va a endulzar tu corazón. Por eso el salmista pudo decir al final, con su madurez, entendiendo que Dios provee las circunstancias y entendiendo quién es Dios y lo que Él ha hecho por él, aunque ande en tierra seca y árida, ¿verdad? Jehová, Él es de lo que yo tengo sed. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Hermano, ven a Cristo. Finalmente, notemos cómo Dios no solamente bendice a Israel endulzando sus aguas, al final los lleva a un lugar llamado Elim. Dice la escritura, y llegaron a Elim, donde habían 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. A los que les gustan los números, bueno, 12 significa plenitud, igual que el 70, no se sabe por qué eran 70 y 12, pero habían 12 tribus en Israel y luego 70 ancianos en Israel. Bueno, habían palmeras para cada anciano y aguas para cada tribu. ¿No es esto abundancia? Dios no solamente quiere darte agüita y endulzar tu corazón. El Señor vino a darnos gracia y gracia abundante. Gracia hasta que sobreabunde. ¿No es esto abundancia? Pero es abundancia en el desierto. No han llegado a Canaán. Son manantiales en el desierto. ¿No es esto lo que Dios hará brotar? Aguas en el desierto, ríos en la sequedad y abundante agua para que no tengas sed. Él es tu proveedor. ¿A dónde iremos, pues? No diremos como los apóstoles, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermano, ¿a dónde irás? No salgas de aquí con sed. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tu amargura. Arrepiéntete de estar buscando saciar tu sed en el desierto, donde no encontrarás aguas saludables. Este mundo no tiene nada para ofrecerte, hermano, pero Dios sí puede hacer de tu vida en este mundo algo dulce, de manera que lo vivas para su gloria, de manera que le ames y que vivas una vida que valga la pena, de manera que aprendas a confiar en Él y a marchar con Él y a caminar con Él, sabiendo que Él te llevará, aunque te lleve por valle de sombra de muerte, no tendrás que temer porque Él te llevará a un puerto seguro, porque Jehová es tu sanador. Él es tu sombra, tu mano derecha. En el desierto el sol no nos fatigará de días ni la luna de noche. Jehová nos guardará del mal. Él guardará nuestra alma. Él guardará nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. El Señor es el que nos preserva, hermanos, hasta que lleguemos a Sión. No te apartes de Él. No te quejes de Él. Escucha tu responsabilidad pactual y mira al Dios que te ha llamado en pacto. No te quejes. Solo cree. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad y misericordia.
Señor, perdona nuestra queja. No deberíamos dudar de ti, Señor. Y gracias por enseñarnos hoy que tienes de nosotros misericordia a pesar de nuestra contumacia. Señor, ayúdanos a aprender a caminar por fe, no por vista. Ayúdanos a confiar en tu dirección, en tu provisión en todo momento, a confiar en ti. Ayúdanos a aceptar tu providencia como algo bueno y sabio para nuestra vida. Aun cuando nos parezca difícil, ayúdanos a entender que tú todo lo haces para tu gloria y para nuestro beneficio. Y Señor, ayúdanos también a entender cuán inútiles somos y cómo separados de ti nada podemos hacer. Por eso ayúdanos a recordar quién eres, que eres nuestro Redentor y nuestro Señor. Ayúdanos a someternos a ti, a tu señorío, y ayúdanos a confiar en ti y en tu provisión, entendiendo que nunca nos defraudarás. Señor, y a los que están aquí amargados, Señor, sánalos, sálvalos, y permite que vuelvan sus ojos a ti en arrepentimiento y fe y entiendan que has enviado a Cristo porque no quieres la muerte del impío, sino que el impío se vuelva a Dios y abandone su pecado y confíe en Dios. Señor, ruego que abra los ojos de los ciegos y endulces el corazón amargo en Cristo nuestro Señor. Amén.